Bienvenidas a la sesión número 5, agua subsuperficial del curso de Hidrología Continental. Los objetivos de esta clase van a ser comprender las fuerzas que influyen en el comportamiento del agua en el suelo, cuáles son las propiedades que influyen en ella, comprender cómo se mueve el agua a través del suelo y mostrar algunas técnicas para medir y estimar la cantidad de agua presente en el suelo a distintas escalas. En la sesión anterior nos preocupamos del proceso de infiltración, que es el paso del agua desde la parte superficial del suelo hacia el cuerpo del suelo, ese movimiento vertical. Ahora nos vamos a concentrar en cómo el agua se mueve dentro del suelo, a través del suelo, tanto en una forma vertical como también horizontal. Cuando pasa un cierto límite, se habla que el suelo ya está percolando, o sea, está perdiendo agua en el sistema planta hacia las capas más profundas, pero a nivel del ciclo hidrológico, eso es uno de los stocks, uno de los lugares donde se almacena el agua. Aquí podemos ver cómo tenemos distintas zonas del suelo. A gran escala podemos ver esta zona, una zona no saturada, o zona de aireación, y una zona saturada. Aquí, ¿qué quiere decir? Que todos los poros del suelo están con agua, y aquí tenemos que los poros del suelo tienen una combinación de agua y aire. Si nosotros hacemos un zoom acá, vemos también, podemos diferenciar varias zonas. Aquí hay entre una combinación de varias fuentes de aproximación al tema del agua, porque también tiene mucho que ver con la producción agrícola o con la forma como se relaciona con las plantas. Pero tenemos principalmente cuatro zonas. Tenemos la zona de humedad de suelo, que es la parte más arriba, más superior del suelo. Tenemos una zona de aireación y tenemos una zona que es donde se habla en este caso del water table, o de la zona donde el nivel freático, nivel freático, donde llega el agua. Bajo eso está la zona saturada. Entonces tenemos una zona saturada donde tenemos agua, aquí todos los poros están llenos con agua, y tenemos la zona más seca, que es la parte superior, y tenemos una serie de zonas de transición. ¿Qué es lo que ocurre? Cómo se mueve el agua en el suelo, o cómo se almacena y se mueve el agua a través del suelo y a través de lo que se conoce la porosidad. ¿Qué es la porosidad? Es, bueno, el volumen de poros dividido por el volumen total. Eso se denomina N, que es la letra asignada a la porosidad. ¿Y qué es lo que indica? Indica la cantidad de volumen del suelo que es capaz de ser llenado tanto por agua como por aire. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahí ocurren todos los procesos. ¿Y cuáles son los factores que un poco gobiernan la cantidad? Bueno, lo vimos algunos la semana pasada: textura y estructura del suelo, que gobernaban la infiltración. ¿Y también por qué? Porque finalmente lo que afectan es la porosidad. Y la porosidad, pueden ver que tenemos distintos tipos de suelos que son mucho más gruesos, como arena, donde tenemos grandes poros, donde el agua se mueve muy rápido, pero en volumen, si uno sumara en volumen, es menos volumen de poro en comparación con suelos, por ejemplo, que pueden ser suelos mucho más finos, que tienen poros más pequeños, que el agua se mueve con mayor dificultad, pero que la sumatoria de la porosidad es mayor. Entonces, que se mueva más rápido el agua no quiere decir que tenga mayor porosidad, sino que cómo se mueve el agua en el suelo es una función entre la porosidad, por un lado, porque si tuviera cero porosidad no se movería nada, pero por otro lado también depende de la distribución de los poros que hay en este suelo para definir exactamente cuál es la cantidad de agua que se mueve a través del suelo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la porosidad dependiendo del tipo de material y el nivel de consolidación o el tipo de suelo que estamos analizando. Los más comunes, suelo arcilla o arena, podemos ver que las porosidades pueden variar bastante, de 35 a 60% del volumen puede ser ocupado por agua o por aire. Y si vemos el gráfico, vemos un poco la clasificación que se realiza en el sentido de clay, que son arcillas, hasta llegar a arena, o hasta llegar a grava, o incluso pequeñas rocas. La porosidad va disminuyendo. O sea, en la medida que la estructura y la textura
la textura se hace más gruesa, la porosidad es menor. Tal vez un poco contraintuitivo a lo que uno puede pensar que es que la arena tiene más capacidad, tiene más porosa. No, la arcilla es más porosa. La arena se mueve más rápido, pero la arcilla es más porosa. Una vez que el agua entra al suelo y se mueve a través del suelo y va a capas profundas, puede tener dos fines, dos lugares. Puede tener, en ambos se le llama acuífero, pero hay una diferencia entre lo que son los acuíferos confinados y los acuíferos no confinados. ¿Cuál es la diferencia? Un poco está esquematizado acá. Tenemos una capa impermeable profunda, roca, en la cual tenemos suelo entre medio y tenemos una nueva capa impermeable que lo separa. Entonces, ¿cuál es el confinado? Donde tiene un punto de alimentación y no puede salir hacia, no puede subir porque está, como la palabra lo dice, confinado, restringido a este espacio. Y hay otro tipo de acuífero que lo que hace es que tiene es abierto y por lo tanto no tiene esa restricción. Puede subir y puede bajar de acuerdo a la recarga. Por lo tanto, el confinado tiene un volumen máximo, en cambio el no confinado tiene un volumen asociado a la superficie que hay sobre él. ¿Cuál es la grande diferencia? Tiene que ver, por ejemplo, si ustedes hacen un pozo, en el caso de los que son no confinados, ustedes al momento de hacer penetrar en el suelo, lo que va a ocurrir que el nivel del agua se va a nivelar con el nivel del agua que hay alrededor. En cambio, si ustedes hacen una perforación en un acuífero confinado, puede ocurrir lo que se ve acá, que la altura del agua es mayor que la altura con que yo estoy haciendo el pozo, y por lo tanto ocurre esta cosa que se conoce como un pozo artesiano, que es un pozo donde tiene presión. Ustedes hacen un orificio, así como ocurre por ejemplo en el petróleo, pero por otras causas, y sacan agua a presión, a diferencia de lo que sale el agua que está acá, que es solamente no confinado, que es la que mantiene la altura del agua que está alrededor. También importante destacar que la zona de recarga y la zona de descarga que ocurre en una cuenca y cómo la altura del agua puede ocurrir movimientos con distintas velocidades, cosas que pueden pasar en días, que yo puedo medir y lo vamos a ir viendo después cuando veamos los hidrogramas a partir de una tormenta, pero también puede ocurrir que tengamos una recarga mucho más lenta porque el agua baja mucho más y se mueve con mucho más distancia y con mucho menor velocidad, y pueden ocurrir en años, en décadas, en siglos, incluso en milenios, que el agua que cae en una zona alimenta una zona de descarga con un tiempo de fase bastante alto. Y lo otro acá podemos ver también que el tema de la recarga o descarga es bastante dinámico, puede ocurrir incluso durante el año, que hay zonas donde el agua alrededor alimenta un río, por ejemplo, y puede ser en el mismo lugar, pero en otro momento del año donde sea al revés, donde el caudal alimenta la humedad del suelo. Entonces, hay una dinámica ahí que es interesante poder conocer. ¿Cómo podemos evaluar el movimiento de agua en el suelo? Bueno, volvemos a Darcy, estos franceses que aportaron bastante a la parte hidrológica e hidráulica, que lo que se conoce con la ley de Darcy, donde tenemos que el caudal es función de el área, y esto es una expresión de la velocidad con que se va a mover el agua en el suelo. Por lo tanto, si lo comparamos con lo que hizo Chessy, es bastante similar, o sea, caudal es igual a área por velocidad, solo que aquí tengo el área, que sería en este caso, los experimentos lo hizo con un cilindro, y teníamos que la velocidad es una expresión de estas dos componentes, dH, dL y K. ¿Qué es lo que son? Bueno, dH es la diferencia en altura, y dL es la diferencia en la distancia. Por lo tanto, diferencia en altura dividido por diferencia en distancia. Eso es pendiente. La pendiente de un lugar es la diferencia en altura dividido por la diferencia en la distancia. Es la pendiente, por ejemplo, de un cerro. Aquí también. Pero aquí estamos hablando de las diferencias en alturas de la altura del agua. Entonces, la diferencia en la altura del agua dividido por la diferencia en la distancia con que estoy haciendo la medición genera esta pendiente que en términos hidráulicos se llama la gradiente hidráulica, que sería esta componente.
Y luego tiene este componente que está acá, que es K, que está negativo porque se opone al movimiento, que es la conductividad hidráulica de cada suelo. Cada suelo tiene una conductividad hidráulica asociada y esa conductividad hidráulica finalmente va a gobernar la magnitud de este movimiento. ¿Cómo medimos el agua en el suelo? Bueno, hay dos grandes formas de medir. Lo medimos en forma volumétrica, es qué volumen de agua en relación con el volumen total. Y lo medimos en forma gravimétrica, que es la masa de agua dividido por la masa de suelo. Son dos formas de medir que se pueden transformar una en la otra, tomando un factor que se llama la densidad aparente, que lo vamos a ver ahora, pero que permite entender cuánta agua hay en el suelo. ¿Y por qué se trabajan en dos formas distintas? Porque la forma de acercarse o de entender la humedad en este caso tiene que ver con cómo lo estoy expresando. Tal vez la más intuitiva es esta, la humedad volumétrica, θ, que es el volumen de agua dividido por el volumen total. Por lo tanto, lo que está indicando es cuánta agua hay en un determinado volumen de suelo. Si la humedad volumétrica es un 20%, quiere decir que de un metro cúbico de 1000 litros, 200 litros, el 20%, corresponde a agua. Por tanto, es bastante intuitiva. ¿Cuál es el mayor valor que puede lograr θ? La porosidad. Si la porosidad máxima del suelo es un 50%, el mayor valor de la humedad volumétrica va a ser un 50%. En cambio, esta otra que está acá, lo que mide es la masa de agua, cuánto pesa esa agua. Sabemos la densidad del agua es 1, por lo tanto, sabiendo el volumen y los kilos es más o menos intercambiable, pero lo compara con la masa del suelo, no con el volumen total. ¿Por qué? Porque este es mucho más fácil de medir, más rápido de medir. En cambio, esta tengo que tener un valor, medir cuánta agua tengo en volumen, es mucho más difícil que medir cuánta cantidad de agua tengo en peso. Entonces, lo permito intercambiar. ¿Cómo si me intercambio entre el valor gravimétrico y el valor volumétrico? A través de la densidad aparente. Si yo tengo la humedad gravimétrica y multiplico por la densidad aparente, obtengo la humedad volumétrica. Podemos ver después desarrollar un poco la ecuación, cómo son la equivalencia de una a otra, pero es esto. ¿Y qué es lo que es la densidad aparente? Es la masa del suelo dividido por el volumen de suelo. O sea, cuánto pesa, masa, la verdad, cuánto es la masa que hay del suelo en un determinado volumen. Por lo tanto, lo que yo debo saber es cuál es el volumen de suelo y cuánto es lo que pesa. ¿Cómo se determina eso? Una forma en campo bastante simple es: voy a terreno con un instrumento especial que es un cilindro de medición de densidad aparente, tomo la muestra. Este cilindro tiene un volumen determinado, porque tengo la altura, tengo el diámetro, tengo el volumen. Voy al laboratorio, seco esta muestra completamente, le saco todo el agua a 80 grados por 24 o 48 horas, está completamente seca, y la peso. Y veo cuánta masa que corresponde al suelo. Tengo la masa del suelo y mido el cilindro. Tengo la altura, el diámetro, saco el volumen y por lo tanto con eso determino la densidad aparente del suelo. Y así puedo jugar con la humedad gravimétrica y volumétrica. ¿Por qué? ¿Cómo saco la humedad gravimétrica? De forma similar. Tomo la muestra de suelo, la peso húmeda, y tengo un peso húmedo, la meto al horno, la peso seca. Y por diferencia de peso, lo que se evaporó es el agua. Por lo tanto, yo puedo saber cuánta agua se perdió. ¿Cómo? Sabiendo el peso húmedo menos el peso seco dividido por el peso del suelo, que sería peso seco, humedad gravimétrica, multiplicado por la densidad aparente, humedad volumétrica. ¿Por qué quiero llegar a la humedad volumétrica? Es porque si yo tengo un suelo de 1 metro de profundidad con un 30% de humedad volumétrica, quiere decir que tengo 30 centímetros de agua. Es más fácil para hacer los cálculos. ¿De qué depende? Ya lo vimos un poco esto. Depende de la textura y de la estructura. La proporción de arcilla, limo y arena, y el tipo de estructura, que también depende un poco de la textura. Ahora, en la medida que el suelo se va secando, se van vaciando los distintos poros. Primero se van perdiendo los poros más gruesos, se van vaciando los más gruesos y se van quedando con agua los poros más finos hasta llegar a un punto en que se seca completamente. Bueno, el transcurso
que hay entre los poros completamente saturados hasta completamente seco no es lineal, sino que genera una curva como la que está acá, en la cual se pueden establecer ciertos rangos o ciertos puntos de inflexión, donde tenemos este punto que está acá, que se conoce como capacidad de campo, que es la mayor cantidad de agua que puede contener un suelo contra la gravedad, que es menor que la saturación. Lo que está acá es la saturación, es cuando el agua está completamente llena, la capacidad porosa llena de agua. Cuando esa agua, cuando actúa la gravedad sobre ella, tiene la mayor cantidad de agua posible que puede contener contra gravedad, se le llama capacidad de campo. En la medida que va bajando, ¿y por qué es una curva y no una recta? Porque depende mucho de la mezcla de poros y microporos que tenga este suelo. Hasta llegar a un punto que tiene una vinculación más que nada vegetal, que se llama PMP, punto de marchites permanente, en la cual ese punto es cuando las plantas ya no pueden volver, una vez que se marchitaron, no son capaces de sacar ni una gota más de ese suelo. Es un punto más o menos asociado a 15 bares y el otro, el de capacidad de campo, está asociado a 0,3 bares. Por lo tanto, yo puedo describir un suelo en cuanto a cuánta agua es capaz de contener para fines agrícolas, para fines biológicos, o cuánta agua hay para fines de tipo establecer una magnitud para poder introducirlo a un balance hídrico para en un modelo hidrológico, por ejemplo. Y tenemos que distintos suelos tienen distintas curvas características de humedad, donde vamos de la arcilla hasta la arena, donde por ejemplo, ¿qué ocurre con la arena? La arena tiene una poros muy grande, por lo tanto basta pequeñas presiones para que pase de una humedad muy alta a una humedad muy baja rápidamente. ¿Por qué? Porque vacía los macroporos, los más gruesos, los más grandes, los que pierden agua más fácilmente. En cambio la arcilla tiene poros más pequeños, entonces sacarle agua a la arcilla es mucho más complicado. Y ahí tenemos las texturas intermedias. ¿Qué es lo que hace? Al compararlo, y un poco para relacionarlo con una parte más biológica o vegetal, los distintos tipos de suelo, desde la arcilla a la arena, van generando distintos rangos de punto marchites permanente y capacidad de campo, y entre ese rango existe lo que se conoce como la humedad aprovechable. La humedad aprovechable para plantas, haciendo la traducción aquí directa, y vemos que esa humedad aprovechable depende del tipo de arcilla, depende de cuánta es la cantidad de agua aprovechable para las plantas. No tenemos que los suelos de texturas medias son los que tienen mayor cantidad de humedad aprovechable, a diferencia de lo que son las arenas o suelos demasiado arcillosos. ¿Por qué es importante esa relación que teníamos recién con la presión con que está sometida el agua y la cantidad de agua? Principalmente porque también permite medir. Hay unos instrumentos que se llaman tensiómetros que miden la fuerza con que el agua está contenida en el suelo y por lo tanto a partir de que yo establezco esta curva característica de humedad, que la puedo hacer en el laboratorio, en un laboratorio de suelo lo hacen, a partir de esa medición yo puedo estimar cuánta agua hay en el suelo midiendo a qué tensión está siendo sometida esa agua. Entonces hay instrumentos como esto que está acá, que es un manómetro de vacío. Esto está un tubo y esto es lo que se conoce una cápsula porosa, que es una cápsula que permite el intercambio de agua. Cuando el suelo está seco, se le saca agua a esta columna de agua y esto marca con qué tensión la está sacando, con qué fuerza lo está sacando, y eso lo puede medir y eso se relaciona con la curva. Y distintas tensiones significan distintos contenidos de agua. Si esto se riega, vuelve a cero, queda en 0,3 cuando está en capacidad de campo y se empieza a mover cuando se empieza a secar. O puede ser también que yo pueda medir, por ejemplo, en estos casos los bloques de yesos, que lo que hacen es, en la medida que el suelo está más húmedo, tiene mayor capacidad de conducción eléctrica, y al ocurrir eso, permite establecer la cantidad de agua. O esta otra forma, que es el espesor de neutrones, que tiene que ver con una cantidad de neutrones de alta energía, que al momento de ir chocando con las moléculas de agua van perdiendo energía, y esas neutrones con menos energía yo los puedo medir, y como la cantidad de partículas pequeñas, de moléculas pequeñas como el agua, como el hidrógeno, dependen solamente o mayoritariamente del agua en el suelo, permite medir la cantidad de agua. Eso para mediciones puntuales.
Y para mediciones ya grandes, para modelos más grandes, tenemos también la posibilidad de hacerlo a través de teledetección. Y aquí tenemos dos grandes productos. Tenemos un producto que es a través de radar. Hay una función del suelo que es la capacitancia, que es una característica del suelo que depende de cuánta energía puedo acumular en el suelo. Y eso es función principalmente del tipo de suelo, pero la variación depende principalmente de la cantidad de agua. Mientras más suelo tenga, más capacitancia tiene, y por lo tanto yo puedo medir diferencias en cantidad de agua midiendo diferencias en la capacitancia del suelo. ¿Eso se mide con qué? Se mide con un radar, se mide desde el aire, por lo tanto tengo acceso a todo el planeta y puedo hacer un seguimiento más o menos continuo cada 5 días, en el caso de algunos de los sensores más nuevos, de la cantidad de agua que hay. ¿A qué, ¿Con qué resolución espacial? Bueno, depende del tipo de sensor, pero son más o menos de mediana densidad, 30 metros, 60 metros, 90 metros, y se están desarrollando cada vez más finos. Y por otro lado tenemos, aunque es más grueso, este otro tipo de medición de humedad, que es el GRACE, que lo que mide es la G de gravedad, lo que miden es la fuerza de gravedad alrededor del mundo, porque la gravedad depende de la masa y por lo tanto se mantiene más o menos constante. ¿Y qué es lo que hace variaciones? Variaciones de la cantidad de agua dentro del suelo hace que la masa sea distinta y por lo tanto esas micro variaciones de la gravedad yo la puedo relacionar con cantidad de agua que hay en el suelo. Esto se ocupa para mediciones generalmente en la parte más superior, 20 centímetros, 30 centímetros, 70 centímetros de suelo, y este se puede ocupar para mediciones en profundidad, cientos de metros, para poder medir si hay o no hay, por ejemplo, eh, algún tipo de acuífero en profundidad. Se puede medir y se monitorea. De hecho, los acuíferos grandes se pueden monitorear a través de este tipo de tecnología. Bien, como siempre, cualquier pregunta, estamos disponibles para poder responderlas. Gracias.